Bueno, muy bien, como les habíamos adelantado, se encuentra con nosotros el representante del Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, ex primer ministro, con el cual conversamos en realidad hace algunos días precisamente, cuando ya se abría pues el compás de espera para conocer esta sentencia que finalmente se emitió o se publicó pues ayer por el lado de la Corte Interamericana. Juan, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Escuchábamos, claro, hay de alguna manera, no sé si opiniones divididas, pero de repente sí desde los comandos no hay voces más críticas como las que hemos escuchado que dicen, bueno, esto ya debería haber cerrado y no ha cerrado el tema para los comandos. Expliquemos la sentencia en sus puntos claves. Correcto, correcto. Bueno, primero escuchaba al entrevistado anterior hablar de que da desazón por el caso, ¿no? Y creo que tiene razón. Todos los peruanos nos sentimos indignados cuando este caso fue sometido a la Corte. Para el Perú, para el Estado peruano, este caso nunca debió llegar a la Corte, por diversos motivos, entre otros porque todavía la jurisdicción interna estaba procesando el caso. Pero por supuesto, ¿no? Entonces, esa fue la primera reacción que los funcionarios del Estado señalaron ante la Comisión Interamericana, ante la Corte, ante la opinión pública internacional. Pero bueno, finalmente el Estado no escoge que eso ocurra y fuimos, lamentablemente, por estas circunstancias, llevados a la Corte. La argumentación, sobre todo para que la Corte admitiera el caso, imagino yo, tenía que ver con el retraso de acá del proceso, los años que habían pasado y que de alguna manera no... Exactamente, el atajo, digamos, para poder llegar a la Corte fue el plazo razonable. El Perú se había demorado muchos años, actualmente tenemos 18 años de proceso, digamos, desde que ocurrieron los hechos. Y esto lo que tiene que hacernos es llamar la atención al país respecto a cómo el sistema judicial peruano está actuando, ¿no? No solamente en este caso, yo me imagino que muchos televidentes que tienen juicios en el Poder Judicial conocerán, digamos, lo tortuoso que es atravesar unas circunstancias de estas, un juicio de alimentos, un juicio de desalojo, un juicio de lo que sea, digamos, en el Perú demora muchísimo tiempo y creo que esto lo que tiene que llamarnos es la atención para ver de qué manera la justicia peruana se alinea a otros estándares, a otro escenario, para que podamos resolver mucho más rápido los procesos. Cabe imaginarse que uno de las principales razones de los casos que son ya, digamos, vistos por la Comisión y en algunos casos pues llegan a la Corte es ese, precisamente el tema del plazo razonable, porque se supone que uno debe recurrir a una instancia de esta supranacional cuando ya se agotaron todas las vías dentro de su propia justicia. La justicia supranacional es subsidiaria, es decir, solamente opera cuando el sistema interno no funciona. Entonces tenemos casos, que la gran mayoría de casos que tenemos ante el sistema interamericano provienen o de plazos razonables o de una mala aplicación de la justicia. Tenemos un caso ahora, y antes de entrar al tema Chavín de Huántar, de un ex policía que facilitó la fuga de Carlos Manrique, un señor Segarra Marín, que está en este momento en la Corte porque la sentencia que lo condenó a él por un caso de corrupción, porque falsificó el pasaporte que hizo que Carlos Manrique Carreño fuga del país. Un caso flagrante, en realidad. Sí, dice la sentencia, dice que el señor Segarra Marín no ha demostrado su inocencia. Entonces es un contrasentido jurídico. Exactamente, y eso no se quiso corregir en el Poder Judicial y por ese motivo hoy día estamos también en la Corte litigando por un caso. Ahora, pero bueno, regresando al tema que nos ocupa, la defensa del Perú tuvo dos columnas centrales para poder plantear la posición. En primer lugar, que los comandos no tengan ningún tipo de contingencia jurídica a posteriori del fallo, cosa que se ha logrado, como vamos a explicar. Y en segundo lugar, que no se considere ningún tipo de reparación económica a los familiares de estas personas. También se logró. Es decir, los dos aspectos que para el Perú eran fundamentales se han conseguido. Y hay toda una elaboración en la sentencia del por qué una indemnización aquí no aplica, ¿no? Digamos, la Corte ahí es un poco elusiva sobre cómo argumentar esto, pero... Y hay un voto disidente bastante, ¿no? Este juez Bio Grossi, me parece, ¿no? Que el juez chileno que ha determinado... Consideraba que sí debía haber una indemnización. No, el juez mexicano. ¿No? En cambio, Bio Grossi planteaba que inclusive que no existe responsabilidad internacional del Perú en este caso. Claro, porque de alguna manera la sentencia concluye, ¿no? Y dice, bueno, el hecho mismo de la publicación de la sentencia ya constituye en sí mismo una suerte de indemnización. Eso se dice va en esa corriente elusiva a la que... Eso se dice en todas las sentencias de la Corte. En todas las sentencias de la Corte ese famoso párrafo de que esta sentencia en sí misma es una medida de reparación está en todos lados, pero en realidad es una cuestión simbólica. Lo concreto es lo que podemos conseguir como país para que no ser sancionado. Porque acá hay que tener en cuenta una cosa, el Poder Judicial peruano
meses atrás, resolvió en instancia última el caso Chavín de Huántar en sede interna, y determinó dos cosas. Primero, que la operación militar de rescate fue una operación impecable, sujeta a un plan operativo absolutamente acorde con el Estado de Derecho, en la Constitución, en fin, donde no existió una orden para matar, sino una orden para salvar rehenes, aliviar, digamos, el sufrimiento de los rehenes, y por supuesto, si hay que capturar vivo a alguien, habría que hacerlo. Eso está en los planes operativos, es decir, no existió una orden a priori, como sostiene o como sostenía la Comisión Interamericana, que existía una orden expresa para matar a todos los merretistas. Eso se ha comprobado en instancia interna, y esto se ha recogido a nivel internacional en la sentencia de la Corte. O sea, la Corte ha respaldado lo que ya en sede interna la Corte Suprema del Perú había señalado. Y el otro elemento importante que decide el Poder Judicial peruano. Que decide el Poder Judicial peruano es que, si bien es cierto que en los casos de Luz Meléndez Cueva y Víctor Pecero Pedraza, que también fueron alegados como homicidios por parte de la Comisión Interamericana, no fueron sino muertos en combate. Con lo cual descartamos estos dos casos. Esto también es recogido por la sentencia de la Corte. Eso también ha sido recogido por la sentencia de la Corte. Y eso nos lleva entonces a Tito. Y eso nos lleva y nos concentra el caso al famoso camarada Tito. Y en el caso del camarada Tito, la Corte Suprema del Perú, y cito en comillas, dice que fue muerto luego de haber sido detenido. Cierro comillas. Esa frase, esa conclusión de la Corte Suprema del Perú también ha sido recogida por la Corte Interamericana, de tal manera que, en función de lo que ya analiza el sistema interamericano, determinan que, habiendo sido puesto a disposición de autoridades nacionales, agentes públicos, en este caso personal aparentemente del Servicio Nacional de Inteligencia en ese momento, esta persona habría fallecido. Y eso implica una responsabilidad del Estado, porque en el Estado no se puede matar a las personas. Repito, no es que yo esté de acuerdo o desacuerdo con lo que la Corte determina, sino es las evidencias y el resultado de lo que sucedió. Las sentencias mencionan el tema precisamente del servicio sí, y esto es lo importante y lo resaltante para excluir a los comandos. Los que hemos seguido el caso a lo largo de los años, pues, o sea, hemos visto cómo en un momento pues se defendía la hipótesis de los gallinazos, que era pues la gente de este coronel Zamudio, que no ha habido hasta ahora, que ingresa pues, no, aparte, pero dado un momento durante este gobierno, ustedes precisamente, de alguna manera, la estrategia de defensa vira, ¿no? Y dice, no, acá sencillamente no hubo gallinazos. ¿Esto de alguna manera nos regresaría a ese punto? No, porque, digamos, las pericias que en su momento se mandaron a analizar por parte de peritos internacionales, que fueron unos estupendos profesionales, que los mejores de su rama en el mundo, inclusive llegaron a determinar, en el caso del profesor Cartagena, que es muy discutible la conclusión de una ejecución extrajudicial, aún en el caso de Tito, porque habían por lo menos 3 balas, y lo que ha recogido la Corte es que efectivamente por lo menos existen 2 balas, ¿no es cierto?, no solamente la que atraviesa, digamos, la zona de la cabeza, sino una bala en el tórax, que fue descubierta justamente a partir de las investigaciones que realizó Pedro Cateriano como agente en su momento. Esto lo hizo además un radiólogo en una universidad norteamericana. Además, creo que hay que tener, esto es muy importante. La Corte Interamericana concluye que esto es un hecho aislado. Esto es un hecho aislado que no formó parte del operativo. Así lo dice expresamente. Pero entonces, la frustración del comando que escuchábamos ahora también, claro, tiene que ver precisamente con estos tiempos. Es decir, efectivamente, el Poder Judicial peruano finalmente cierra pues el caso, pero de alguna manera abre otro. También a la hora de decir, bueno, investíguese la muerte de Tito, que es en lo que reincide la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, de alguna manera, pues se comienza a decir, los comandos serán investigados en ese contexto, no serán investigados, ya se acabó, no se acabó, entonces de repente yo creo que para la frustración va por ese lado. Yo invito a la gente a que lean la sentencia de la Corte Suprema, que está en Internet, la sentencia de la sala que presidió César San Martín. Ahí hay un análisis muy concreto de la legitimidad, legalidad, digamos, de cómo los comandos y el operativo de rescate fue un operativo impecable. Y se deja totalmente por fuera o se retira cualquier manto de sospecha de los comandos. Lo que estructura la sentencia de la Suprema es que se hizo un operativo absolutamente legítimo, que no tuvo ninguna arista ilegal o de actuación criminal en la operación de rescate. Esto y la Corte Interamericana recoge eso y dice, como repito, que
este caso de Tito es un hecho absolutamente aislado, que no tiene nada que ver con el operativo. Esto deja afuera, la conclusión para nosotros es, esto deja fuera a los comandos de cualquier tipo de investigación. Eso es lo que hay que defender ahora. Es decir, porque de todas maneras, si Tito fue ejecutado extrajudicialmente, alguien lo mató. Ahora, pero un segundo elemento... No fueron los comandos, seguro. ¿Quién? ¿No? Vamos ahí. Un segundo elemento de la sentencia es que el proceso que se siguió ante el fuero militar, que fue cuestionadísimo por la Comisión Interamericana y por APRODE, la entidad peruana que patrocinó este caso. Este hecho, si bien es cierto, la Corte cuestiona y señala, porque en reiteradas jurisprudencias la Corte ha señalado que el fuero militar no es competente para analizar temas de derechos humanos, si bien es cierto, critica el hecho, no deslegitima el juicio, no anula la sentencia que en su momento se dictó, y eso está vigente. O sea, la investigación y es cosa juzgada en relación a los comandos, y ese es el segundo elemento para que los comandos queden fuera. Hecho aislado y cosa juzgada. Creo que yo llamaría a la calma a ciertas personas que están hablando, digamos, sin haber leído la sentencia, y que lo puedan valorar en su dimensión, porque creo que la verdad en realidad está, si es que uno lee, y es muy sencillo. Yo creo que hay una gran satisfacción por parte de la defensa del Estado en relación a los resultados, porque los dos objetivos que nos propusimos están logrados. ¿No hay entonces posibilidades de que se vuelva a recurrir a esta instancia supranacional para, digamos, seguir con el caso? No, porque hay que recordar también otro elemento. No es que la Corte determine u ordene que exista una investigación en relación a la muerte de esta persona, sino que continúe lo que ya se ha iniciado. Y como ayer ha dicho... Es decir, y ahí el Poder Judicial o el sistema judicial peruano debería seguir su normal curso, darle atención al caso y por fin ya, de alguna manera, eso fue lo que ayer terminarlo con la nueva investigación. Lo que el ministro ayer ha dicho, que la investigación de este caso ya comenzó, no porque la Corte lo haya ordenado, sino comenzó porque la Corte Suprema del Perú dispuso que se haga una investigación en relación a la muerte de Tito. ¿Sabemos algo de los avances de esa investigación? El ministro ayer lo señaló, yo la verdad no he seguido directamente, pero el ministro señaló que ya la investigación está en la 58ª Fiscalía. El caso está en investigación, hay 4 personas citadas, los 2 policías que supuestamente afirmaron que habían visto vivo al camarada Tito y que lo amarraron, bueno, en fin, el señor Ogura, el japonés que hizo la denuncia inicialmente, y una 4ª persona que no recuerdo el nombre, o no recuerdo quién es, y que ya esto, y la novedad es que ninguna de estas personas todavía ha comparecido a las situaciones que se han hecho ante la Fiscalía. Finalmente, se habla de una especie de reparación en materia de salud para uno de los hermanos de pero lo que nosotros lo que nosotros nos preguntamos es si esto ha sido solicitado, pedido. Entiendo que se está evaluando en la Procuraduría ver qué alcances tiene esto, porque en el proceso nosotros no hemos tenido conocimiento de alguna solicitud sobre el particular, de tal manera que no sé si es un asunto de plus peticio, en fin, pero creo que ahí habría que analizar exactamente de qué se trata, pero no hay reparaciones, eso está absolutamente descartado en materia económica, y creo que eso es un asunto muy importante. Además del tema de que los comandos, por favor, los comandos, señores comandos, están tranquilos, esto no genera ninguna contingencia. Yo creo que eso es muy importante, no hacer de todas maneras el trabajo ahora de la interpretación de la sentencia, en términos sobre todo de darle la tranquilidad que se merecen pues a los comandos Chavín de Huántar, ¿no? Yo creo que ese es el punto central. Y lo otro, quizás recordar un poco en la historia, ¿no? Este caso fue sometido a la Comisión Interamericana emitió su informe en el primer semestre del 2011, antes que ingrese el gobierno. Y esto, digamos, probablemente en su momento no se pusieron bien los argumentos. Yo he visto el expediente ante la Corte Interamericana y es bastante débil lo que se hizo entonces, como fue bastante débil lo que se hizo en sede interna. O sea, el juicio demoró. Los procuradores, por ejemplo, antes que ingrese el doctor Adrián Sin, que es el doctor ministro de Defensa, a mí me comentaba él mismo hace tiempo que los procuradores ni siquiera iban a las audiencias, ¿no? El procurador del Ministerio de Defensa ni siquiera iba a las audiencias del caso Chavín de Huántar. Hemos entendido que ha cambiado y bueno, toda la estrategia de defensa cambió definitivamente con este gobierno. Había una señora procuradora, Delia Muñoz, que habla mucho sobre el caso, inclusive dice que ha sido o es abogada de los comandos. Y bueno, simplemente para información del público, ellos presentaron un documento ante el caso
Chavín de Huántar ante sí, porque Delia Muñoz es la que ha dicho que los comandos podrían ser enjuiciados aún. Sí, y quiero decirles que, bueno, la MICO, ellos presentaron un informe a la Corte que fue declarado inadmisible por extemporáneo. Entonces, ese era el tipo de defensa que teníamos antes y que ya no tenemos ahora. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, siendo pues aparte un ministro, usted se va a Washington, pero un ministro que ha manejado el caso como el ministro de Alianza, esperamos pues que también, ¿no?, que se pueda aterrizar, ¿no?, esa interpretación y que se le pueda dar pues la tranquilidad que a la que nos referimos a los comandos. Nuestro reto ahora es el caso de los 59 terroristas que están pidiendo nuevos juicios y anulaciones. Por supuesto. En ese caso estamos muy fuertes también. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros.